Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Este 6 de febrero se cumplen 2 años de la muerte de Sebastián Piñera y Chile vuelve, con algo más de distancia, a mirar una figura que marcó una época. El accidente aéreo en el lago Ranco en 2024 fue tan abrupto como simbólico. Un expresidente, empresario, piloto, aficionado, muriendo en uno de los lugares donde construyó su refugio personal. El país quedó en pausa por muchas horas. Sobre el accidente hoy hay poco misterio. El informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dado a conocer en octubre pasado, concluyó que no hubo fallas estructurales de la aeronave ni intervención de terceros. Determinó que el siniestro se produjo por factores operacionales y condiciones meteorológicas adversas en un vuelo exigente y con visibilidad reducida. Fue una explicación técnica conocida hace meses que cerró especulaciones, pero no cambió el peso simbólico de lo que pasó. En estos días, la memoria de Piñera reaparece por otros carriles. Esta semana, el presidente Gabriel Boric lo evocó desde Aysén al hablar de continuidad de Estado y de obras públicas iniciadas en gobiernos anteriores. Un gesto sobrio, más institucional que emotivo, que sugiere algo poco habitual en tiempos crispados: reconocer trayectorias más allá de la trinchera. Los homenajes han seguido ese mismo tono. A 2 años de su muerte se han programado más de 20 ceremonias y actividades a lo largo del país, organizadas por una combinación de actores públicos y privados, desde actos religiosos y conmemoraciones locales en la región de Los Ríos y al sur del país, hasta encuentros académicos, seminarios y también homenajes institucionales en Santiago. Algunas iniciativas han sido impulsadas por las fundaciones ligadas a su legado, otras por universidades, centros de estudio y gobiernos regionales, y varias cuentan con la participación transversal de ex autoridades y representantes del mundo político. En ese marco se inscribe el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, con la presencia de ex mandatarios y figuras internacionales. Más que un acto conmemorativo, el gesto apunta a ordenar el recuerdo sin convertirlo en mito, proyectando la figura de Piñera hacia el debate académico y regional sobre liderazgo, democracia y políticas de Estado. También hay cierres menos simbólicos, pero igual de elocuentes. Esta semana la familia Piñera Morel pagó cerca de $190 millones en impuestos a la herencia, uno de los montos más altos registrados en Chile. El dato reabre sin estridencia la conversación sobre el poder económico, desigualdad y legitimidad, una discusión que siempre acompañó a Piñera y que no desaparece tras su partida. Nada de esto borra controversias: el estallido social, las críticas a su manejo político, la imagen de un presidente hiperactivo, pero muchas veces desconectado del pulso ciudadano. Pero el paso del tiempo también comienza a cambiar el registro. Piñera ya no es solo el protagonista del conflicto, sino parte del archivo, y el archivo también obliga a matizar. Tal vez por eso su figura produce hoy algo parecido a una tregua narrativa. No hay unanimidad, porque Chile no funciona así, pero sí hay un espacio donde la memoria se vuelve menos binaria. Entre el accidente ya explicado, los homenajes institucionales y los cierres administrativos, el país comienza a ordenar el relato, y en ese ejercicio Piñera aparece como lo que fue: una figura incómoda, influyente y profundamente representativa de una etapa que Chile todavía está tratando de entender. Las Panteras Negras fueron un ícono o un icónico grupo de los años 60, enfocado en los derechos de los afroamericanos. Hoy parecen vivir un renacimiento de la mano de los Black Lions, quienes han encontrado en los conflictos migratorios un escenario perfecto para hacerse notar. Desde Estados Unidos, Mónica Stipicic nos cuenta un poco más de este movimiento. En las últimas semanas, en Estados Unidos, el nombre de los Black Lion comenzó a reaparecer en medios y reportajes. Para muchos, la referencia resulta confusa pero familiar. Grupos afroamericanos armados, discurso de autodefensa y una estética que remite directamente a las Panteras Negras, el movimiento fundado en los años 60 para enfrentar la violencia policial contra comunidades afroamericanas. La comparación no es casual. Los Black Lions se presentan explícitamente como herederos de esa tradición. Adoptan símbolos, vestimenta y lenguaje de soberanía comunitaria que remiten a las Panteras Negras. Sin embargo, no son una reedición del movimiento histórico. Tampoco constituyen un partido político ni una organización nacional estructurada. Se trata de colectivos pequeños, descentralizados, con presencia localizada, especialmente en ciudades como Filadelfia, y una fuerte estrategia de visibilidad en redes sociales. A diferencia de las Panteras Negras originales, que combinaron autodefensa armada con un programa político explícito, alianzas amplias y redes de servicios comunitarios, como alimentación, salud y educación, los Black Lion operan principalmente como cédulas identitarias radicalizadas.
La autodefensa no es un medio dentro de una estrategia política más amplia, sino el núcleo del mensaje. Esa diferencia es clave para entender tanto sus límites como su impacto simbólico. Entonces, ¿por qué se habla de ellos hoy si su inspiración histórica tiene más de medio siglo y el asesinato de George Floyd ocurrió hace varios años? La respuesta no está en un crecimiento explosivo del grupo, sino en un aumento claro de su visibilidad, provocado por una combinación de contexto político, hechos recientes y memoria activada. El antecedente estructural es el ciclo de protestas abiertos en 2020 tras la muerte de George Floyd. Ese momento generó expectativas de reforma profunda del sistema policial y de justicia. Para una parte del activismo afroamericano, el balance posterior fue decepcionante. Cambios limitados, continuidad institucional escasa, rendición de cuentas, nada. De ese desencanto surge una idea que nunca desapareció del todo. Si el Estado no protege, la comunidad debe protegerse sola. Ahí reaparece con fuerza el lenguaje de la autodefensa que los Black Lion retoman. Pero el detonante inmediato es más reciente. Los operativos de ICE en Minnesota, que terminaron con una persona muerta por disparos de un agente federal, reactivaron protestas contra el uso de la fuerza estatal. Aunque el caso no involucraba directamente a comunidades afroamericanas, fue leído por estos grupos como una confirmación de su diagnóstico. El aparato de seguridad actúa con violencia sobre comunidades racializadas y rara vez enfrenta consecuencias. En ese contexto, los Black Lion reaparecieron de forma visible en protestas, particularmente en Filadelfia, con presencia armada y declaraciones públicas contra ICE. A eso se suman acciones concretas, entregas de alimento y ropa, actividades comunitarias abiertas y patrullajes autoorganizados en barrios donde declaran monitorear la actividad policial. Estas prácticas no son nuevas, pero sí lo es su amplificación digital, que explica por qué hoy vuelven a ser tema. Las redes sociales son parte central del fenómeno. En su cuenta oficial de Instagram, el grupo ha mostrado un proceso activo de definición identitaria. Allí anunciaron recientemente que dejan de llamarse Black Panther Party for Self-Defense y adoptan el nombre de Black Lion Party for International Solidarity, argumentando que el cambio busca diferenciarse de la organización histórica sin abandonar la misión de autodefensa y trabajo comunitario. El marco político actual termina de cerrar el cuadro. Para los Black Lion, Trump no es un símbolo abstracto ni un recuerdo. Es una presidencia en ejercicio que refuerza la idea de que el sistema no es neutral ni reformable. Ese contexto vuelve comprensible, aunque no mayoritaria, la radicalización del discurso. Hablar hoy de los Black Lion no implica sobredimensionar su peso político. Vale la pena observarlos porque funcionan como un síntoma de una década de protestas sin cierre claro, de reformas percibidas como insuficientes y de una creciente desconfianza en el Estado como garante de seguridad y dignidad. También porque muestran cómo la memoria de las Panteras Negras sigue operando como archivo simbólico para interpretar un presente más tenso, más armado y más polarizado. No explican Estados Unidos, pero ayudan a entender por qué ciertos discursos de autodefensa radical vuelven a encontrar espacio hoy y por qué esa conversación reaparece ahora y no solo como un eco del pasado. El 3 de febrero se cumplió un mes desde que Venezuela entró en una fase que muchos llamaron histórica y otros inevitable. La intervención de Estados Unidos sacó a Nicolás Maduro del poder, pero no sacó al poder de Venezuela. 30 días después el balance es menos cinematográfico y más político. El régimen perdió a su líder, el Estado no colapsó y el país quedó suspendido en una transición que no termina de empezar siquiera. Maduro ya no está en Caracas, está en Nueva York, recluido junto a Cilia Flores, su mujer, en una cárcel federal a la espera de una audiencia judicial fijada para marzo. Se declaró inocente, insiste en que sigue siendo el presidente legítimo y su defensa habla de un secuestro. La escena es potente, un jefe de Estado latinoamericano procesado en tribunales estadounidenses, pero mientras el juicio avanza en Venezuela, la vida sigue. Y ese es quizá el dato más revelador. Con Maduro fuera del tablero, Delcy Rodríguez asumió, sabemos, como presidenta encargada. No hubo vacío de poder ni derrumbe institucional. Ministerio, Fuerzas Armadas, burocracia y redes de control permanecieron intactas. Cambió la figura, no la anatomía. La promesa de un quiebre dio paso a una administración del día después, marcada por la cautela y la continuidad. Algo sí se movió. La liberación parcial y selectiva de presos políticos abrió una grieta en un sistema acostumbrado al encierro como herramienta. No es una amnistía ni una refundación democrática, pero es un gesto que importa. En paralelo, la calle sigue siendo la misma. Servicios precarios, economía frágil, desconfianza profunda. Para muchos venezolanos el cambio se ve más en los noticiarios que en la rutina.
¿Cuándo se metieron los americanos o cuánto se metieron los americanos? Mucho. La intervención no terminó con la captura de Maduro, continuó con la política energética, en la seguridad y en la supervisión general del proceso. El petróleo volvió a ser el eje silencioso de todo. Washington no gobierna Venezuela, pero influye en sus decisiones clave. La soberanía reaparece otra vez tensionada entre el discurso y la práctica. Delcy gobierna en equilibrio inestable, hacia afuera denuncia la intervención, hacia adentro la gestiona. No tiene el control absoluto de Maduro ni su peso simbólico, pero sí la tarea de garantizar estabilidad mientras el país es observado desde afuera. El chavismo duro, representado históricamente por Diosdado Cabello, quedó en un segundo plano, no desaparece, pero tampoco lidera esta etapa. Espera. La oposición volvió a quedar desfasada respecto del momento histórico, celebró la caída de Maduro, pero no fue protagonista del diseño del nuevo escenario. María Corina Machado sigue siendo la figura con mayor visibilidad internacional, incluso más allá del Nobel, pero su influencia efectiva dentro del país es limitada. La épica no alcanza para gobernar un Estado. Un mes después, Venezuela no es otro país, es el mismo, con menos retórica revolucionaria y más tutela externa. Maduro está preso en Nueva York, pero su ausencia no resolvió el problema de fondo. ¿Quién manda y bajo qué reglas? El juicio avanza para marzo, la política, en cambio, sigue en pausa. No hay certezas, pero sí una constatación incómoda. Sacar a un hombre del poder no es lo mismo que cambiar el poder. A veces solo alcanza para moverlo del lugar. En la política chilena, las separaciones rara vez se anuncian como divorcios, pero se sienten igual. Franco Parisi empezó a mover las piezas para tomar distancia de la derecha más dura, esa con la que coqueteó por conveniencia electoral y afinidad puntual, pero que hoy parece más un lastre que un aliado. El gesto no es solo discursivo, también es táctico, identitario y sobre todo comunicacional. El Partido de la Gente vive de leer el pulso de una ciudadanía volátil, desconfiada de los partidos tradicionales y sensible a mensajes simples, directos y con beneficios inmediatos. En ese tablero, Parisi entiende que quedar pegado en la derecha ideológica, la del orden moral, el ajuste sin anestesia y la épica de la trinchera, limita su campo de expansión. Separarse no significa irse a la izquierda, significa reclamar un espacio propio, anti-elite, transaccional y plebiscitario. Ahí es donde entra Pamela Giles. Más que aliado ocasional, Giles se ha convertido en la cara visible de muchas de las decisiones del PDG. No siempre desde una orgánica formal, pero sí desde la agenda. Cuando ella habla, el partido se mueve. Cuando ella empuja un tema, Parisi mide, testea y muchas veces acompaña. Su rol no es solo parlamentario, es simbólico. El intento de reponer los retiros previsionales vuelve a ser la prueba más clara. No tanto por la viabilidad legislativa, estrecha y cuesta arriba, hay que decirlo, sino por lo que comunica. Los retiros operan como un test de coherencia con el electorado que el PDG dice representar. Personas cansadas de esperar soluciones estructurales que privilegian el alivio inmediato y desconfían de advertencias macroeconómicas que sienten ajenas. Giles vuelve a poner el tema sobre la mesa y con eso fuerza a Parisi a definirse fuera del marco de la derecha dura que hoy rechaza frontalmente cualquier nuevo retiro. La jugada también tensiona ese mundo. Para sectores como el Partido Republicano, la dupla Parisi-Giles resulta incómoda, populista, impredecible y difícil de encuadrar en un relato de orden y responsabilidad fiscal. El distanciamiento entonces es funcional para ambos lados. Parisi gana aire, la derecha más dura gana claridad identitaria, pero el movimiento no queda exento de riesgos. Separarse sin romper del todo puede dejar a Parisi en tierra de nadie. Demasiado pragmático para los duros, demasiado ambiguo para quienes buscan certezas programáticas. Giles, en cambio, parece cómoda en ese filo. Su capital político se nutre del conflicto, de la provocación y de volver una y otra vez sobre temas que incomodan al establishment. En el fondo, más que un quiebre ideológico, lo que estamos viendo es una reconfiguración del relato. Parisi busca demostrar que no es satélite de nadie, Giles, que sigue siendo el megáfono más eficaz para tensionar el sistema, y el PDG, que su identidad no se define por alianzas estables, sino por su capacidad de leer y explotar el malestar del momento. La pregunta no es si este divorcio se concretará, sino cuánto durará antes de la próxima reconciliación táctica. Para un chileno, la frase suena casi absurda. ¿Cómo nacionalizar el voto? En Chile, el punto de partida es bien evidente. Existe el servicio electoral, el CERVEL. Hay un padrón único, cédula de identidad obligatoria, reglas homogéneas y una autoridad que organiza, fiscaliza y proclama resultados. El sistema puede tener tensiones políticas ocasionales, pero el conteo no está en disputa. Ese es el DEFDE. En Estados Unidos, no.
Por eso, el insistente llamado de Donald Trump a nacionalizar las elecciones no equivale ni de cerca a crear algo parecido al CERVEL. Lo que está planteando, aunque lo haga de manera vaga y retórica, pero bien insistente, es una intervención del Poder Federal en un ámbito que históricamente ha sido celosamente guardado por los estados. Y ahí está el verdadero conflicto. El tema electoral estadounidense no es desordenado por error, sino más bien por el diseño. La Constitución de ese país entrega a los estados la responsabilidad de definir cómo se vota, cómo se registra la gente, qué identificación se exige y quién administra el proceso. No hay padrón nacional, no hay documento único obligatorio, no hay una autoridad electoral central. Cada estado y muchas veces cada condado opera con reglas propias. Para ojos chilenos eso parece frágil. Para los estadounidenses es una forma de evitar que una sola mano concentre el control del voto. Cuando Trump habla de nacionalizar, no está proponiendo un rediseño técnico ni un sistema más eficiente, está diciendo algo que es más político. Si un Estado no puede garantizar elecciones limpias, alguien más debería poder hacerlo por él. ¿Quién? El gobierno federal o, en su formulación más explícita, el Partido Republicano. En otras palabras, desplazar poder desde lo local hacia el centro en un país construido precisamente para desconfiar de eso. Parte del argumento se apoya en un dato clave. Estados Unidos no tiene una cédula nacional obligatoria. La identificación depende de cada estado. Para Trump y su entorno, esa diversidad facilita el fraude, especialmente en el voto de no ciudadanos. El problema es que una y otra vez auditorías oficiales han mostrado que ese fenómeno existe, pero a escala microscópica, no en niveles capaces de alterar elecciones nacionales. El diagnóstico de fraude masivo no se sostiene en los datos, pero sí funciona y ha funcionado como relato político. Y el momento en el que reaparece no es casual. Trump insiste en la nacionalización justo cuando los republicanos enfrentan derrotas locales, elecciones especiales adversas y el clásico desgaste del partido en el poder antes de las legislativas. ¿Es viable algo así? Hoy no realmente. Implicaría leyes federales complejas, mayorías difíciles en el Congreso y un choque frontal con la Corte Suprema. Incluso dentro del propio Partido Republicano hay resistencia. Muchos conservadores consideran que federalizar elecciones es cruzar una línea constitucional básica. La comparación con Chile ayuda a entender el fondo del asunto. El CERVEL chileno despolitiza el acto electoral al centralizarlo. En Estados Unidos, la fragmentación hace lo contrario, politiza inevitablemente la administración del voto. Trump no está proponiendo orden a la chilena, está proponiendo recentralizar poder en un sistema que se fundó desconfiando de cualquier árbitro único. Durante años el streaming musical se presentó como una solución elegante, acceso ilimitado, precios bajos y una promesa implícita de democratización cultural. Pero bajo esa superficie ordenada se fue acumulando una pregunta incómoda que hoy día llegó al Congreso chileno. ¿Quién se queda con el valor cuando una canción se reproduce miles o millones de veces? De ahí surge la llamada Ley Tommy Rey, un proyecto que busca modificar la ley de propiedad intelectual para reconocer un derecho específico y hasta ahora ausente, que los artistas, intérpretes y ejecutantes reciban una remuneración directa por la puesta a disposición pública de sus interpretaciones en plataformas digitales. No se trata de los autores ni de los sellos, sino de quienes cantan, tocan y ponen el cuerpo a la obra. El proyecto establece que este derecho sea irrenunciable e intransferible, precisamente para evitar que quede absorbido por contratos antiguos o negociaciones desiguales. También obliga a las plataformas a transparentar datos clave de producciones mensualizadas dentro del territorio nacional cuando el artista lo pida. Sin cifra no hay pago posible, sin pago el derecho no existe. El nombre de la ley no es casual. Tommy Rey encarnó como pocos la paradoja del sistema cultural chileno: popularidad transversal, décadas de circulación radial y digital y una vejez marcada por la fragilidad económica. Su figura sintetiza una generación completa de músicos que sonaron siempre, pero no necesariamente cobraron siempre. El proyecto ingresó al Congreso en abril del año 25, avanzó con relativa rapidez en la Cámara y se quedó detenido en el Senado desde noviembre. Y cuando una ley se congela suele ser porque el debate se trasladó a otro lugar. Hace unos días, Spotify se reunió con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la subsecretaria Claudia Sangüesa. La cita, registrada como lobby, absorbió la conversación y abordó el modelo de negocios de la plataforma y el proyecto de ley. Spotify habló de diálogo y colaboración regulatoria, no transparentó su postura de fondo, pero el gesto fue bastante claro. La ley toca el corazón de su negocio. Nada de esto es exclusivamente chileno, ¿eh? En Europa, los llamados derechos conexos de intérpretes y ejecutantes están reconocidos desde hace años y la Directiva de Derechos de Autor de 2019 reforzó obligaciones de pago y transparencia para las plataformas digitales. Francia
España y Alemania ya operan con esquemas donde el streaming es entendido como un uso comercial regulable, no como una mera intermediación tecnológica. En Estados Unidos el escenario es más fragmentado, pero la discusión también avanza. El streaming interactivo sigue dependiendo en gran medida de contratos privados con sello, pero artistas y legisladores han comenzado a cuestionar abiertamente las asimetrías del sistema. En América Latina, países como Argentina, México y Colombia han debatido iniciativas similares, casi siempre enfrentando el mismo muro: resistencia de plataformas y discográfica, advertencias sobre tratados internacionales y una tramitación lenta. El patrón se repite cuando se habla de mejores contratos, el sistema aguanta. Cuando se proponen derechos irrenunciables, el lobby se activa. La ley Tommy Rey, entonces, no es un gesto romántico, es la versión chilena de una discusión global sobre datos, poder y distribución de valor en la economía digital, sobre si el streaming seguirá siendo presentado como una innovación neutral o si finalmente va a ser tratado como lo que ya es, un negocio cultural con ganadores claros y costos que alguien tiene que asumir. Que hoy el debate esté más vivo en reuniones ministeriales que en la sala del Senado dice bastante. Cuando la música empieza a desafinar, intereses reales, el volumen baja y la presión sube.